se asientan en actas, es decir, que van en escrito, ¿verdad? Todas las actuaciones, ¿verdad? Tanto cuando se interpone una demanda por escrito y cuando se comparece de forma presencial. Recordemos de que el juez está obligado a levantar un acta y fraccionar la misma, ¿verdad? A efecto de poder tener a bien interpuesta la debida demanda. Otro de los caracteres es que la actuación de las partes debe ser por regla oral, ¿verdad? La actuación, es decir, en las audiencias. Obviamente se van a evacuar plazos por la vía escrita, ¿verdad? Pero las audiencias siempre van a ser por la vía oral. Ahora, cuando le interponen a uno un previo o algo, cuando uno ya ha presentado lugar para que lo notifiquen a uno, entonces ahí se va a evacuar por escrito. ¿Okay? Y otra es que dice que protege jurídicamente de manera preferente al trabajador. O sea, el derecho laboral va a proteger más al trabajador en virtud de la diferencia abismal que hay en lo económico, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que el patrono de X empresa gaste en asesoría legal que el demandado, ¿verdad? Entonces, digamos, en el juicio ordinario laboral, digamos, la parte actora, al finalizar, digamos, este proceso puede solicitar, o sea, en el escrito inicial de demanda siempre solicita lo que son las costas judiciales, ¿verdad? Y al dictarse la sentencia y quedar firme, estas costas judiciales proceden después de que se le ha efectivo el pago. Él ya reclama esas costas judiciales que es lo que se llega a un acuerdo con el abogado, ¿verdad? Que, por ejemplo, eso que él reciba en costas, eso va a servir para pagarle los honorarios al profesional. O de manera adelantada, pues él hace efectivo esos honorarios y él repone después ese dinero que tuvo que pagar derivado del juicio que suscitó, ¿verdad? Eso sería de los caracteres. También hablemos sobre las partes procesales. ¿Quién me puede decir quiénes son las partes procesales dentro del juicio ordinario laboral? Trabajador y patrono, el juez. El trabajador, el patrono, es correcto, y falta alguien más acá. Alguien muy importante. Cuando hay la inspección general. Exacto, en la Inspección General de Trabajo, IGT, ¿verdad? Resumido. ¿Y cuándo es que va a intervenir la Inspección General de Trabajo? En los casos de que hayan menores de edad, ¿verdad? O mujeres en estado de gestación, que ahí va a intervenir, ¿verdad? Porque una mujer en estado de gestación pues goza de inamovilidad, ¿verdad? Desde que se da el aviso de su embarazo, ¿verdad? Y asimismo pues los menores de edad. Entonces en estos casos va a intervenir la Inspección General de Trabajo. La capacidad procesal en materia laboral, ¿verdad? Aquí hablamos de que la capacidad pues se contrae con la mayoría de edad, pero como el derecho laboral pues es muy flexible y pues es muy poco formalista, ¿verdad? Casi nos permite pues que los menores de edad puedan pues también tener capacidad, ¿verdad? Los que son pues de 16 años, ellos sí pueden comparecer por sí mismos, ¿verdad? A un juicio o incluso interponer una demanda. Y pues en el caso de los menores de esa edad, pues sí tiene que ser con el tutor, ¿verdad? O alguno de los papás. Entonces ellos, a través de ellos pueden actuar. Ahora hablemos un poco de quiénes pueden asesorar a la parte actora, es decir, al demandante. ¿Quiénes consideran ustedes que están aptos para poder asesorar a trabajador? Un abogado, un estudiante de Derecho. Excelente. ¿Quién más? Nos falta uno. Dirigentes sindicales. Excelente. Un dirigente sindical. Digamos, es decir, ustedes cuando culminen todos sus cursos de procesal laboral, pues ustedes ya podrían comparecer, ¿verdad? Pero siempre y cuando no sobrepase de X cantidad de dinero, recuerden eso. ¿A cuántos salarios mínimos? De 10. ¿Son 10? Es correcto. Ahora hablemos sobre la comparecencia personal o por mandato judicial, ¿verdad? ¿Quiénes pueden actuar bajo mandato judicial? ¿En qué casos? ¿Serían los abogados, licenciado?
Sí, los abogados van a ostentar la representación en mandato judicial, pero ¿a quiénes van a representar ellos? Digamos, por ejemplo, a una sociedad anónima o a una empresa mercantil, ¿verdad? El representante legal de esta empresa mercantil pues puede otorgar un mandato para que sea representado judicialmente, ¿verdad? Entonces el abogado puede comparecer en nombre de él, ¿verdad? Y también por medio de carta poder, ¿verdad? Cuando la cuantía no exceda al equivalente de 2 salarios mínimos mensuales por las actividades no agrícolas. Y el mandato podrá excederse por medio de carta poder, ¿verdad? El mandato también lo puede ostentar algún familiar de la parte demandada, ¿verdad? En este caso también de la parte actora, ellos también pueden otorgar un mandato judicial para que su abogado los represente en ausencia, ¿verdad? De ellos, o también que recaiga sobre algún familiar la representación. Los días y horas hábiles. Dice, los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en los días y horas hábiles, en el caso que se requiera, habilitando el tiempo necesario las diligencias de prueba y no podrá suspenderse salvo a fuerza mayor. En los únicos casos donde todas las horas y días son hábiles es cuando existe un conflicto de carácter económico y social. Ahí sí, todos los días y horas son hábiles. Incluso ustedes, como les comentaba en su momento, ustedes pueden interponer, digamos, ante un juzgado de turno, la evacuación de algún plazo que les fuere conferido. Entonces ahí sí les tienen que recibir. Ahora, cuando es un ordinario que no tiene nada que ver y no existe algún conflicto de carácter económico-social, ahí sí tienen que respetar pues los horarios que es de 8 a 3:30 de la tarde en los juzgados, ¿verdad? Eso es muy importante. El plazo de las resoluciones se tienen que dictar en las 24 horas y los autos a los 3 días siguientes, ¿verdad? Estas son las resoluciones. Algo muy peculiar de cuando nosotros vemos resoluciones nos vienen con fecha hasta de un año atrás, pero la notifican el día de hoy. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso de cuándo es que en realidad pues se notifica y cuándo fue pues hecha esta resolución, ¿verdad? Ahí va a haber una incompatibilidad, ¿verdad? Pero lo legal es lo que nos notifican, el día y la hora que fuimos notificados. Ok, hablemos del trámite del juicio ordinario laboral. ¿Cómo nace el juicio ordinario laboral? ¿Alguien puede decirme? A través de una demanda, licenciado. Correcto, se presenta el escrito inicial de la demanda. En ese momento, pues, ya podemos decir que interpusimos ya la demanda, ¿verdad? Solo faltaría que el juez resuelva al lugar o sin lugar la demanda o nos interponga, pues, lo que sea un previo, ¿verdad? A resolver, si es que en dado caso nosotros no cumplimos con algún requisito esencial para poder sustentar esa demanda, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos que consideran ustedes que el juez va a valorar para poder decir que sí da a trámite la demanda? ¿Alguien que lea? En este caso, aplica aleatoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 61. Ajá, sí. Sí, con mucho gusto, por favor. Pues los datos que requieren serían a quien va a designar. También sería los nombres, apellido, domicilio, peticiones, pruebas. Eso tendría que contener el escrito inicial. Es correcto. La designación del juez o tribunal, muy importante. Nombre y apellido del solicitante, la edad, estado civil, la nacionalidad, profesión u oficio, la vecindad, lugar donde se reciben las notificaciones. También la relación de los hechos. En la relación de los hechos es donde nosotros vamos a narrar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso es muy importante.
los nombres y apellidos de la persona a quien se está demandando, ¿verdad? A veces nos toca demandar a una empresa y tiene la peculiaridad de que esta empresa pues tiene una sociedad anónima y nosotros pues tenemos que ir indagando porque la empresa se puede llamar, eh, por ejemplo, la Curazao, ¿verdad? Pero ¿quién ostenta la representación? Entonces, lo que se hace muchas veces es ir al registro mercantil y solicitar pues digamos, copia de la patente de la empresa mercantil, ¿verdad? Y también copia de la patente de sociedad. Entonces ahí vamos a poder determinar sobre quién recae también la representación legal para poder demandar. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cuando estén ustedes en el ejercicio, ¿verdad? Pedir, incluso se pide un desplegado de auxiliares de comercio, ¿verdad? Y podemos ver quién tiene la representación legal o quién es el gerente, ¿verdad? ¿Quién ostenta la verdadera representación? Entonces es muy importante consignarlo porque puede ser... pueden ponernos un previo, ¿verdad? Si no demandamos de forma correcta. También tenemos que... ¿Perdón? Perdón, y esta información se la dan a cualquier persona. Fíjese que sí, usted va al archivo que está en el sótano del registro mercantil y ahí pues usted solicita, digamos, que le extiendan copia de la patente de la sociedad tal y a su vez la patente de comercio, ¿verdad? De la empresa mercantil. Entonces con eso pues ya podemos determinar sobre quién y aparte también para poder determinar con exactitud solicitar un desplegado de representantes legales de la sociedad, ¿verdad? Entonces sobre esa persona va a recaer la demanda, ¿verdad? Que el que representa, recuérdense que a los asociados no se pueden demandar, sino tiene que ser el representante legal. Y si se la dan a cualquier persona, únicamente tiene que pagar 4 quetzales por las copias y el certificado de desplegado de representantes legales tiene un valor de 50 quetzales. Y por hoja adicional le cobran 5 adicionales. Entonces sí se la extienden, ¿no? Gracias. Para servirles. Vamos a ver. Dijimos de que enumeración de los medios de prueba. Ahí vamos a enumerar, vamos a poner pues qué es lo que nosotros vamos a aportar para que esta demanda pues vaya bien sustentada. En este caso el contrato de trabajos o las constancias de los pagos que nos han realizado, ¿verdad? Y demostrar que hay una continuidad laboral y pues aportar todo eso debe ir enumerado. También las peticiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Lugar y fecha, muy importante, se pone de último, ¿verdad? Y la firma del demandante. También se puede mediante el auxilio, ¿verdad? Del abogado, que dice que de momento no se encuentra, pero que sí sabe firmar y en su auxilio, pues ahí va la firma del profesional del derecho. Entonces, así es como va esto, ¿verdad? Y posteriormente a esto, cuando el juez recibe esta demanda, él va a calificar la misma. En el artículo 334 dice que si la demanda no contiene los requisitos indispensables, el juez de oficio ordenará al actor que subsane los defectos y mientras no cumpla con los requisitos legales, no se le dará trámite a la misma. Es decir, tenemos la oportunidad de enmendar, ¿verdad?, dicha omisión de algún requisito esencial una vez subsanado ya conoce el juez y va a valorar si admite a su trámite o no la admite a su trámite. ¿Ok? La resolución del trámite. Artículos 332 y 335 dice, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Se les indicará a las partes presentarse con las pruebas. Se apercibe que en caso de la incomparecencia continúa el juicio en rebeldía. ¿Verdad? Aquí es donde empiezan ya las actitudes del demandado, ya sea en sentido positivo y en este caso sería negativo si no se presentase. Y deben ser notificadas ambas partes. Bueno, ambas partes tienen que estar notificadas para que se tenga bien, ¿verdad?, la demanda y respetando el debido proceso, ¿verdad? Y recordemos de que cada notificación cobra firmeza, ¿verdad?, a los 3 días, ¿verdad?, de ser notificados. Queda firme, igual la sentencia queda firme a los 3 días, ¿verdad? Ok, en la primera audiencia habíamos hablado de las fases, de cómo se van desarrollando. De primero está la verificación de la presencia de las partes, ¿verdad?
Ahí dice que el secretario del juzgado toma nota, ¿verdad? Y toma los datos del asesor también de las partes, ¿verdad? Que estén debidamente colegiados, ¿verdad? Y también los solicitan los DPIs de las partes, ¿verdad? Para que sean ellos quienes dicen ser, ¿verdad? Es una forma de probar la comparecencia de ambas partes. La ampliación o ratificación de la demanda. Este es el momento adecuado para poder ratificar, digamos, tal cual la presentamos, así queda, o podemos ampliar, ¿verdad? Que a veces omitimos, ¿verdad? Alguna pretensión. Entonces acá es el momento donde nosotros vamos a ampliar nuestra demanda. Y acá también están las actitudes del demandado, acá es donde da lugar. El demandado comparece. Acá, digamos, el demandado va a la audiencia y él puede allanarse total o parcialmente, es decir, aceptar las pretensiones de la otra parte, ¿verdad? La puede aceptar totalmente, decir sí, me allano a las pretensiones de la parte actora, y en ese mismo momento pues se llega a ese acuerdo y pues ya se dictaría una sentencia, ¿verdad? Y procedería ya el pago de las pretensiones de la parte actora. Licenciado, una Sí, pregunta. sí, ¿En cuánto tiempo después de la resolución que dicta el juez, en cuánto tiempo tienen que comparecer las partes? perdón. ¿O el tipo de emplazamiento que se le da a las partes, cuánto tiempo sería para comparecer al juzgado? Para comparecer, fíjese que acá, digamos, el juez como lleva un calendario, ¿verdad? De audiencias, entonces ellos a la hora de la valoración de la demanda, ellos ponen, digamos, en qué fecha y hora deben comparecerse. El tiempo exacto que podamos decir, a los 3 días o 2 días, no. Siempre y cuando, pues, la demanda, pues, proceda. Entonces él va a indicar en qué día y qué fecha, ¿verdad? Entonces todo esto, ellos llevan un control para poder indicarle a las partes el día en que deben comparecer a la misma, ¿verdad? Entonces no es exacto que digamos, a los 3 días de que él aceptó ya por bien la demanda, pues se tienen que parecer a la primera audiencia. Puede ser digamos que tal vez me resuelvan por así decirlo, en 15 días mi demanda, pero me den audiencia dentro de 3 meses. No sé si me explico o si respondo su duda. Sí, gracias. Ok, para servirle. Ok, en la primera audiencia entonces decimos que el demandado no comparece, ¿verdad? En este caso, él no justifica la incomparecencia y acá procede pues la decisión ficta y se dicta sentencia en el término de 48 horas, ¿verdad? Ahora, si él justifica la incomparecencia, dice que las partes podrán excusarse por enfermedad una sola vez, ¿verdad? Cuando sea por enfermedad una sola vez, antes de la hora señalada, ¿verdad? Esto es muy utilizado por los abogados de ambas partes, ¿verdad? Donde muestran sus justificaciones médicas para ir retardando también el proceso, ¿verdad? Entonces, imagínense en lo que reprograman otra audiencia, pueden pasar otros 3, 4, 5 meses, dependiendo cuánta sea la carga del juzgado. Y dice que el juez señalará nueva audiencia dentro del término de 24 horas, es decir, que posteriormente a esta audiencia donde las partes presentaron excusas, el juez tiene la obligación de, dentro de las 24 horas siguientes, notificar a las partes la nueva audiencia, ¿verdad? Ahí nos va a señalar otra vez día y hora, ¿verdad? Es obligación del juez, digamos, en esta etapa, hablar sobre la conciliación, ¿verdad? La conciliación. Esto está en el artículo 340, dice que ambas partes se ponen de acuerdo en cuanto a las pretensiones y se da por terminado el proceso cuando se concilian, ¿verdad? La conciliación puede ser parcial o negativa. En la parcial, pues ambas partes se ponen de acuerdo de las pretensiones que quiere la parte actora sobre algunos temas, es decir, sobre algunos rubros que él esté reclamando, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo, esto sí te lo puedo pagar, esto no. ¿Qué pasa con lo que no se lograron poner de acuerdo? Entonces tiene que proceder el juicio, pero únicamente con lo que no se lograron poner de acuerdo. Esta es la fase de la conciliación. Luego viene el diligenciamiento de la prueba. El diligenciamiento de la prueba, ¿verdad? Es todo lo que va a diligenciar el juez y va a valorar, ¿verdad? Para mejor tener todo lo que es
el documento y el sustento para valoración, ¿verdad? De lo que se está diciendo y de lo que se pretende, ¿verdad? Acá pues se puede presentar lo que es la declaración de testigos, reconocimiento de documentos, la confesión judicial, inspección ocular y el dictamen de expertos. Ok, después del diligenciamiento de la prueba, viene la segunda audiencia. Se fija para presentar los medios de prueba que no se hayan presentado. Será de un término mayor, no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia. ¿Verdad? Acá sí nos dan un plazo de 15 días, ¿verdad? A partir de la primera comparecencia. También acá cabe una tercera audiencia. Es decir, cuando no se logró, pues, ahí sí que por fuerza mayor no se pudo, digamos, tener esta segunda audiencia y tener todo el diligenciamiento de la prueba, valorarla. Entonces se fija una tercera audiencia. Esta es extraordinaria, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal y las partes no tuvieron posible aportar todas las pruebas. Y el juez deberá de señalar una tercera audiencia para este objeto, para este objeto, dice, la cual se procederá dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia, es decir, después de la segunda comparecencia, 8 días después, ¿verdad? Para poder diligenciar y terminar con el periodo probatorio. El juez, previo a resolver, tiene un recurso, ¿verdad?, de diligenciamiento para mejor proveer. Dice que se practicará dentro de un término que no exceda de 10 días y el objeto es aclarar situaciones dudosas y que en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes, ¿verdad? Este es un recurso que él tiene, ¿verdad? Si él tiene dudas sobre algún tema, él puede utilizar el diligenciamiento para mejor proveer, ¿verdad?, antes de la sentencia. Ahora la sentencia se dictará en un término no mayor de 5 ni de 10 días, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar una definición de qué es la demanda? Aparte habíamos hablado del concepto de juicio ordinario laboral. Ahora en sí, ¿qué es la demanda? Es el acto introductorio de la acción. Uh-huh. Es el acto procesal propio del actor. Exacto, es por el cual se expone sus pretensiones ante el juez de trabajo y previsión social y sobre las cuales deberá emplazarse al demandado para obligarlo a pronunciarse sobre ellas. Es el que va a dar inicio, ¿verdad?, al juicio ordinario laboral, la presentación de la demanda. Clases o modalidades de la demanda. Esta puede ser oral y escrita, era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Dice que si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta, ajustándose a todas las exigencias de los requisitos de la demanda por escrito. Es decir, que todos los requisitos de la demanda que nosotros presentamos por escrito tienen que ser los mismos de la demanda cuando la facciona mediante acta el juez, ¿verdad? Modificación de la demanda. Dice que la demanda puede modificarse mediante su sustitución o cambio, ampliación o reducción, ¿verdad? ¿Por qué reducción? Porque a veces uno... Perdón, licenciado, dijo que la sentencia se emitirá en un término no menor de 5 días, ¿verdad? Ni mayor de 10 días. No menor de 5 días, ni mayor de 10 días. Muchas gracias. Para servirle. Estábamos hablando sobre la modificación de la demanda, que la demanda puede modificarse mediante sustitución o cambio, o ampliación o reducción, ¿verdad? A veces, ¿por qué se utiliza la reducción de lo que estábamos pretendiendo? Porque a veces hay rubros que nosotros solicitamos, los cuales pueden ser susceptibles de apelación, de amparo, entonces van a atrasar bastante el proceso. Entonces, una de las técnicas que un buen abogado debe determinar es qué sí se puede pedir y que no pueda ser objeto de que pues, nos puedan plantear recursos, ¿verdad? Entonces, hay que saber bien cómo redactar, qué se va a pedir, qué cosas no nos van a dar definitivamente. Entonces, mejor si descartamos, ¿verdad? Entonces, acá es donde se utiliza esto, ¿verdad? De la reducción. Ok,
Oportunidad procesal para ampliar la demanda. Dice, en el momento comprendido entre la citación del demandado y la celebración de la primera audiencia, es decir, antes de la primera audiencia nosotros podemos ampliar, modificar o reducir nuestra demanda, ¿verdad? Dice que dentro de la celebración de la primera audiencia, pero antes de contestarse la demanda, es decir, en sentido negativo. Esto es para que tengamos, pues, ok, dentro de la celebración de la primera audiencia, pero antes de contestarse la demanda, estaba diciendo. Existen las medidas precautorias y cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas medidas que tienen por objeto asegurar las resultas del juicio, es decir, cuando el arraigo, ¿verdad? Que a veces se plantea un arraigo o embargo en las cuentas, ¿verdad? Cuando se demanda, pues al Estado no se puede embargar, ¿verdad? Eso sí, tengámoslo claro, pero sí podemos pedir un embargo de cuentas, ¿verdad? A las partes, al patrono más que todo, ¿verdad? Medidas precautorias que puede solicitar el actor. Acá tenemos lo que es los que le habían mencionado, que es el embargo y el embargo con carácter de intervención de la empresa mercantil demandada, el secuestro de bienes y el arraigo. Esas son las medidas que se pueden plantear. Ok, la notificación. ¿Quién me puede decir qué entienden ustedes por la notificación? Dar por enterado del asunto a las partes. Dice que es un acto por medio del cual se hace el reconocimiento a las partes lo resuelto por el juez. En otras palabras, el contenido de la resolución, ¿verdad? Esto es que son las notificaciones. ¿Cómo son las formas de las notificaciones? Eso lo hemos estado, pues, repitiendo en varias clases. ¿Qué clases de notificaciones son las que existen? Por el estrado, electrónicas. Escritas. No. ¿Perdón? Escritas, no. ¿Personales o por medio de casillero electrónico? Exacto, personales, por medio de casillero electrónico, ¿verdad? Por el libro de actas, las que fijan en los estrados. Y también acá es importante mencionar las notificaciones que se hacen por medio de notario notificador, ¿verdad? Este también es una forma de notificarse. Este es en el caso, digamos, de que nosotros señalamos una dirección para que le notifiquen a la parte contraria y pues esta persona no la encuentren, ¿verdad? Los notificadores y estén fijando cada vez que van y razonan la cédula de notificación y ponen que no se encuentra en la dirección señalada, y por haber imposibilidad de notificarse a la parte demandada, el actor puede proponer a un notario notificador a efecto de que él pues busque a esta persona y de forma efectiva pueda ser notificada. Entonces también tomemos en cuenta al notario notificador que debe ser propuesto, ¿verdad? Esto siempre y cuando pues ya cuando el juzgado pues nos diga de que no se ha podido notificar a la otra parte, ¿verdad? Y después de tantos intentos, entonces ahí es donde nosotros ya podemos proponer a nuestro notario notificador. Por favor. Actitudes positivas del demandado, dice. Contestación, la demanda, ¿verdad? En sentido negativo. Ahora, dentro de las actitudes negativas del demandado, ¿quién me puede mencionar qué actitudes negativas tiene el demandado? La rebeldía. Exacto. La rebeldía. Exacto. Y al recaer en rebeldía está la confesión ficta, ¿verdad? Porque se tiene por bien a que él no fue a comparecer, pues esto da una confesión ficta, ¿verdad?
que la confesión ficta es meramente procesal por ser una actitud del demandado dentro de un juicio ordinario laboral. Los efectos de la rebeldía y la confesión ficta dice que es la terminación del proceso mediante la sentencia que el juez deberá dictar dentro de un plazo de 48 horas. Ahora, cuando hay una contestación de la demanda, dice que es una de las actitudes que el demandado asume frente a la obligación que tiene de comparecer a juicio. Dentro de las modalidades de la contestación de la demanda está la contestación de la demanda presentada de forma oral y la contestación de la demanda en forma escrita, ¿verdad? Cuando es oral, pues siempre ante el juez, ¿verdad? Puede comparecer la parte y dar su contestación de forma oral. El allanamiento es cuando el demandado acepta como válidas y ciertas todas las pretensiones del actor. Efectos del allanamiento: que se da la terminación del proceso y el juez de trabajo dicta sentencia dentro de un plazo de 15 días. ¿Cuál es la oportunidad procesal para contestar la demanda? Ok, tiene lugar en la primera comparecencia, donde podrá ratificar, modificar el contenido de la demanda. Ese es donde está la oportunidad procesal para contestar la demanda. La reconvención, dice. La reconvención, todos sabemos que es la demanda del demandado o contrademanda, dice, con el objeto de hacer valer un hecho, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el que me está demandando a mí me debe dinero. Entonces yo ahí determino de que hay una reconvención y hago valer mi derecho de que me estás demandando, pero te hice un préstamo y me debes, ¿verdad? Entonces resulta que el demandante puede resultar demandado también. A esto se refiere a la reconvención. Los requisitos de la reconvención, ¿verdad? Esos están en el artículo 339 del Código de Trabajo, que debe cumplir con los mismos de la demanda, ¿verdad? Es decir, los mismos requisitos del escrito inicial de nuestra demanda, ¿verdad? Todos los mismos, sin excepción alguna. ¿Cuál es el momento en que se puede plantear la reconvención? Dice que es dentro de la primera comparecencia al juicio oral, después de que haya sido ratificada y modificada, ¿verdad? O que haya habido una reducción. Ese es el momento, después de que se haya contestado la demanda, ¿verdad? Entonces podemos interponer nosotros una reconvención. La contestación de la reconvención dice que en este caso el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, es decir, de forma oral él la va a contestar. Entonces ahí pues ya no tendríamos por qué aplazar más la primera audiencia. Dice que la resolución de la reconvención debe resolverse en la sentencia, en conjunto con el asunto principal, es decir, se van a conocer las dos, ¿verdad? Y en el mismo acto de la sentencia el juez va a determinar ambas, ¿verdad? Ambas pretensiones. La conciliación, habíamos dicho que es la etapa del proceso en la que el juez procura el avenimiento de las partes, proporcionándoles fórmulas ecuánimes de arreglo para evitar el trámite del proceso, ¿verdad? Y pues que acá pueda fenecir el litigio, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres de la conciliación? Dice que es una etapa obligatoria en el juicio ordinario laboral. Puede tener como conclusión la celebración de un convenio entre las partes. Dice que aunque su etapa obligatoria es dentro de la primera comparecencia, la ley no excluye la posibilidad de que puedan volverse a intentar conciliar en cualquier otro estado del proceso, ¿verdad? Es decir, que traigamos a colación el artículo 19 de la LOJ, que dice que en cualquier etapa del proceso, pues, alguna de las partes puede renunciar a lo que pretende, ¿verdad? A sus derechos incluso. Entonces, el artículo 19 de la LOJ nos permite que en cualquier etapa del proceso, pues, terminemos con lo pretendido. Dice que la naturaleza de la conciliación es eminentemente procesal debido a que forma parte del trámite del juicio ordinario laboral. ¿Cuál es el alcance en el derecho procesal del trabajo? ¿Cuál es el alcance de la conciliación?
el actor otorgue su perdón al demandado expresado a través del desistimiento. Algo muy importante del desistimiento es que cuando ustedes, digamos, ustedes son las partes actoras y presentan su desistimiento, tienen que hacer siempre por escrito ante el juzgado y este debe llevar firma legalizada. Es muy importante que presenten ustedes con firma legalizada, ¿verdad? Que es uno de los requisitos esenciales para poder desistir de una pretensión, ¿verdad? Esto en todas las materias, ¿verdad? Clases de conciliación, dice acá. Está la total y la parcial. Total, pues obviamente como lo indica el enunciado, pues totalmente se desistió de la demanda o puede desistir parcialmente, ¿verdad? Debe ser una conciliación parcial, conciliemos en esto, pero en esto veamos, ¿verdad?, qué resuelve el juez. Ahora hablemos sobre las excepciones. ¿Qué son las excepciones? José Manuel Marroquín, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. En el caso de la conciliación parcial, ¿se fracciona un acta o algo en ese momento como para estipularlo? Sí, es correcto. Lo conciliado. Es correcto, en el mismo, pues ahí sí que en la misma audiencia pues se pueden conciliar si es que están en esa etapa, ¿verdad? Ya están en audiencia y pues deciden conciliar y ya queda fraccionado mediante acta. O pueden, digamos, los abogados de las partes reunirse, pueden conciliar y pues posteriormente indicar de que llegaron a un acuerdo o una conciliación por lo cual va a desistir de la pretensión, pero siempre dejando a salvo de que sí se le va a hacer efecto el pago de lo pretendido, ¿verdad?, de lo conciliado. Entonces sí siempre debe ir por escrito. Se puede presentar en el momento de la audiencia o posteriormente, ¿verdad?, ya que no hay ningún impedimento del cual nos permita conciliarnos, ¿verdad?, en cualquier etapa del proceso. Gracias. Y para servirle. Y sobre las excepciones, ¿qué entienden ustedes por excepciones? Son como los, Marvin. son como los medios de defensa que se puede tener. Sí, son actos que utiliza el demandado para defenderse ante las pretensiones, ¿verdad?, del actor. Dentro de esta clasificación están las excepciones dilatorias, ¿verdad?, que son las defensas procesales que tienen como objeto atacar la forma de la demanda. Es decir, acá van a atacar, digamos, si omitieron algún requisito esencial, ¿verdad?, algo sustancial para la demanda. Entonces, esto es lo que va a atacar, la forma. Y las excepciones perentorias son aquellas que buscan desvirtuar el fondo de las pretensiones del actor para que declare la inexistencia del derecho o para obtener su extinción. Es decir, pasa algo en el Estado de Guatemala, donde la Procuraduría General de la Nación, por ser el representante legal del Estado, siempre plantea estas excepciones para que, en el caso de los contratos 029, para decir que no hubo relación laboral derivado del contrato, ¿verdad?, que era por servicios técnicos y o profesionales. Entonces, este tipo de excepciones siempre van a ser planteadas, ¿verdad?, por el Estado de Guatemala, y comúnmente pues el juez siempre da no al lugar a este tipo de excepciones, ¿verdad?, en virtud de que el derecho laboral, sea o no sea contrato 029, siempre va a proteger al trabajador y siempre va a declarar de que sí existió una relación laboral. También existen las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Dice que son las únicas que permiten poder revertir una sentencia dictada por rebeldía o por confesión ficta, dice, pues la amplitud de la etapa procesal en que pueden interponerse permite que su interposición pueda tener lugar a una segunda instancia en el desarrollo del trámite de la apelación, ¿verdad? Entonces existen más excepciones nacidas con posterioridad, ¿verdad? Es decir, las sentencias que dicta en segunda instancia las salas de trabajo, ¿verdad? Entonces estas sentencias pues ordenan que se modifique, ya sea que afirmen o que no le den lugar a la sentencia en primera instancia. Entonces acá es donde nacen estas excepciones. Después también se pueden plantear
los recursos, ¿verdad?, posteriores a estas sentencias en segunda instancia, ¿verdad? Lo que está pueden plantear incluso una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y esta puede resolver de forma no favorable a cualquiera de las dos partes. Y esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia pues puede ser apelada ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad, por ser un tribunal superior, pues ordena que se modifique ya sea la sentencia de segunda instancia o puede mandar a modificar la de primera instancia. Entonces va en alzada, ¿verdad?, esta orden de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, estas son las excepciones nacidas posteriormente. Hablemos sobre la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Quién me puede decir qué es la prueba? ¿O qué entiende? ¿O para qué es la prueba? Es un medio por el cual se puede probar o se hace constar que se hizo, en este caso, tal vez el pago del bono 14, el aguinaldo, ya que lo debe presentar el patrono y no el trabajador o el demandante, ¿verdad? Ok. Lo que usted acaba de mencionar es la carga de la prueba. Dice que en los juicios donde exista el principio contradictorio, la obligación de probar lo pretendido corresponde a la parte que lo afirma. Es decir, si el patrono afirma de que no es así lo que pretende la parte, ¿quién tiene que probar? El patrono. Ahora, si es la parte demandante la que afirma, ella es la que tiene que probar, ¿verdad? O sea, no es que siempre la carga de la prueba la tenga que tener el patrono, ¿verdad? Sino que si él afirma que no es como lo está diciendo el demandante, él es el obligado a aportar esas pruebas, ¿verdad? Es decir, demostrar de que, como usted lo decía, que sí se hizo efectivo el pago del bono 14, de aguinaldo, de vacaciones, ¿verdad? Entonces él tiene que probarlo mediante documentos que sustenten lo que se está diciendo. En sí, la prueba es el medio de soporte de lo que se afirma o se niega dentro del proceso. Acá yo les había puesto que tomaran nota. Probar, dice, probar es repetir el proceso de prueba, pero con fin demostrativo. Ahora el medio de prueba dice que es lo que permite introducir la prueba a juicio. Eso es un medio de prueba, lo que nos va a permitir. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba? Es lo que se pretende con introducir a juicio. La inversión de la carga de la prueba, dice, en el juicio ordinario laboral instaurado por el despido injustificado de manera directa. Acá sí, cuando es un despido de forma injustificada y directa, el que debe probar es el demandado, no el demandante. Entonces acá sí, obligatoriamente, si yo despedí injustificadamente, yo debo probar el por qué yo despedí injustificada y directamente. Sistema de valoración y apreciación de la prueba. Acá vamos a tomar la sana crítica razonada. Dice que el juez aprecia la prueba de acuerdo con la lógica y las reglas de experiencia. Existe la prueba legal o tasada. Esta se basa en la desconfianza al juez, por lo que el legislador le da valor probatorio a la prueba. Es decir, que el juez no puede omitir, ¿verdad?, sino que la misma ley nos protege, y por la desconfianza que existió en el legislador de que el juez pueda valorarlo de una forma adecuada, él le da el valor probatorio de lo que se está demostrando. Por sí solo tiene que hablar esa prueba, ¿verdad? También existe la libre convicción, dice. Acá es donde se fija la inexistencia de reglas para valorar la prueba, y su utilización está implementada para jueces legos y ajenos al conocimiento del derecho, pero funda motivos de su decisión en la lógica. Ahí buscan en el diccionario qué quiere decir jueces legos, L-E-G-O-S, para su acervo cultural. Prueba en conciencia, dice. Consiste en la facultad que tiene el juez de apreciar la prueba en base a los principios de equidad y de justicia. Esta únicamente existe en el derecho de trabajo.
En otras palabras, es propia del derecho de trabajo. ¿Cuál dijo, licenciado? ¿Perdón? ¿Qué dijo que era propio del derecho del trabajo? Disculpe. Les dije que era la prueba en conciencia. La prueba en conciencia consiste en la facultad que tiene el juez de apreciar la prueba en base a los principios de equidad y de justicia. Esta únicamente existe en el derecho de trabajo, es decir, es propia del derecho de trabajo. Solo acá existe, ¿verdad? Este tipo de prueba de conciencia, solo en el derecho de trabajo. Dentro de los medios de prueba en particular existe la confesión judicial. La confesión judicial es aquella declaración que sobre lo sabido o hecho por el mismo se hace alguien voluntariamente preguntando al otro en juicio y ante un juez competente. Esa es la confesión judicial, es preguntarle a la otra parte frente a un juez competente. Y recuerden de que las preguntas van a ser en sentido positivo. Diga si es cierto que usted trabajó de tal fecha a tal fecha. Sí, pero siempre debe ir en sentido positivo. Está la declaración de testigos. Dice que es el acto por el medio del cual una persona informa a un juez sobre lo que se sabe de ciertos hechos y en circunstancias que guarden relación de los hechos controvertidos en el proceso. Declaración de testigos, ¿verdad? Que ellos van a testificar a mi favor sobre los hechos, ¿verdad? Y no precisamente porque yo proponga testigos, ellos tienen que actuar a mi favor, sino que tienen que ser imparciales, porque si no ellos pueden también cometer el perjurio, ¿verdad? Y eso pues ya es penalizado según nuestro Código Penal. Cantidad de testigos. Dice que acá podemos proponer 4 testigos, ¿verdad? Por cada hecho que queramos probar. Es hasta un máximo de 4. El deber jurídico de testimoniar. Se refiere que, ¿sí? ¿Me iba a preguntar algo, Carolina? No, disculpe, lo activé por error. Ah, no te da pena. Ok. El deber jurídico de testimoniar se refiere a que todos los habitantes están obligados a testimoniar, ¿verdad? Cuando seamos citados por un juzgado competente. También están los testigos fuera de la jurisdicción, dice. Cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de contestar a la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. ¿Verdad? Cuando tengamos un testigo que viva fuera de la jurisdicción, pues se podrá nombrar a otro, ¿verdad? Para que comparezca. El permiso de los patronos para que nosotros podamos comparecer en juicio, ¿verdad? Entonces, ahí sí que está obligado el patrono de darle permiso a los trabajadores para que estos puedan comparecer a juicio, ¿verdad? En calidad de testigos. Si no, se les impondrá una multa, ¿verdad? Las empresas que no permitan a sus trabajadores, y esto pues va a ser con goce de salario, no se les va a descontar ese día. Tacha de testigos. Hace referencia a aquellos testigos que no se convierten en inadmisibles, ¿verdad? Entonces acá la tacha de testigos la va a usar la parte, ¿verdad? Que utilice este recurso, ¿verdad? Para desvirtuar la credibilidad de estos testigos, entonces interponiendo, ¿verdad? Por medio de escrito esta tacha. Existe también dictamen de expertos, que es aquella prueba propuesta por las partes requerida a personas que poseen conocimientos técnicos y científicos sobre alguna materia. En muchos casos, pues se había mencionado que el INASIF, ¿verdad? Que son la mayoría que utilizan en procesos, ¿verdad? De otra índole, porque ellos pueden dictaminar científicamente, ¿verdad? Algún hecho y dar la veracidad y la calidad de la prueba que se está sustentando. Existe también la prueba documental. Esa se deriva en documentos públicos y privados, ¿verdad? La documental puede ser documentos que extienden las entidades del Estado, ¿verdad? Esto se refiere con documentos públicos que son autorizados por funcionario público. Ahora, documentos privados que son aquellos producidos por la voluntad de ambas partes, ¿verdad? Entonces, esto puede ser el contrato de trabajo, ¿verdad?
aunque también está la obligación de suscribir estos contratos de trabajo ante la inspección, ¿verdad?, general de trabajo. Deben suscribir esos contratos. Existen también las presunciones legales y humanas. Son aquellas en las cuales el juzgador aprecia la prueba presentada por las partes basándose en una apreciación mental y lógica. También existen los medios científicos de prueba. Los medios de prueba científicos aportan mucho al proceso de los admirables o innegables procesos de la ciencia, pues la prueba adquiere por científicos o técnicos expertos en la materia. Esos son los medios científicos de prueba, ¿verdad? La sentencia. ¿Qué es la sentencia? La finalización del proceso. Exacto. Acá es cuando va a finalizar el proceso después de llevarse una primera, segunda o tercera audiencia, ¿verdad? La sentencia. Dice que es el acto procesal que le pone fin al proceso por medio del cual el juez externa su decisión en relación con los asuntos que fueron sujetos a su conocimiento. ¿Ok? Hablemos un poquito de los incidentes. Dice que los incidentes que por su naturaleza no pueden o que no puedan resolverse previamente se decidirán en la sentencia. En todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidentante proponga y deba resolverse en la misma audiencia. ¿Cuáles son los incidentes del Código de Trabajo que se tramitan según la ley del organismo judicial? Está el incidente de desocupación del trabajador de vivienda. Este está en el artículo 63, literal I de la LOJ. Está la autorización para la terminación de contrato de trabajo cuando ésta esté emplazada, es decir, cuando existe un conflicto colectivo de carácter económico y social, se emplaza a la entidad del Estado. Entonces acá tienen prohibición para despedir personas, ¿verdad? O incluso los contratos 029, pues tampoco se pueden quedar sin una nueva relación laboral, ¿verdad? Derivado de otro contrato. Entonces, posteriormente a esto, nacen esos incidentes, ¿verdad? Le da lugar a un incidente de reinstalación, ¿verdad? Que únicamente se puede pelear cuando haya un emplazamiento y cuando sean despedidos sin previa autorización del juzgado. También está la declaratoria e ilegalidad de la huelga o el paro cuando los despiden, pues cuando existe la huelga o paro. Está el incidente de cancelación de contrato del trabajador que está formando un sindicato. Esto pasa mucho en el estado de Guatemala, que detectan que ya se están formando pues, los grupos, ¿verdad? Los comités ad hoc, y lo detectan y los despiden, ¿verdad? Entonces inician un incidente. Incluso hay un incidente que se llama incidente de represalias, que ese yo pues no había tenido el gusto de leerlo hasta que acá en el trabajo pues vino un informe de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Que se planteó en contra del Estado de Guatemala incidentes de este tipo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, incidente de represalia se llama, que es en contra de las personas que estaban pues, formando un sindicato. Clases de sentencia, dice. Sentencia por rebeldía, que ya sabemos pues que es una actitud de los demandados y acá se va a dictar sentencia. También en el caso cuando hay una confesión ficta que él tenía que comparecer para que presentar su declaración testimonial y se toma esa confesión como que si aceptó todo lo pretendido por la parte, ¿verdad? Sentencia común o definitiva. Común o definitiva dice que es la que decide la cuestión principal que se ventila en juicio oral. Formas de dictar la sentencia. Se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objetos de debate. Dice que la sentencia debe contener cada uno de los requisitos contenidos en el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Ahora hablemos sobre las clases de medios de impugnación. Existen, como les había dicho en la última clase, que se determinaban estos medios de impugnación en recursos y remedios procesales.
Los recursos se interponen ante el mismo órgano jurisdiccional y son resueltos por un superior. Es decir, cuando nosotros vamos a plantear la apelación, nosotros planteamos nuestra apelación ante el juzgado que nos dio la sentencia. Y ellos están obligados a elevarlo a segunda instancia, es decir, a las salas de trabajo y previsión social. Ahora los remedios, dice, estos se interponen y son resueltos por el mismo órgano, ¿verdad? Es decir, lo planteamos ante el mismo juzgado y ellos mismos van a resolver. En el otro caso, pues es la segunda instancia la que va a resolver, ¿verdad? Clasificación de las resoluciones. Se clasifican en decretos, autos y sentencia. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Los autos es la que resuelve asuntos que no son de mero trámite, una cuestión incidental o asunto principal, pero sin agotar el trámite. Vi que alguien levantó la mano, no. Y está la sentencia, que es la que resuelve el asunto principal agotando el procedimiento. Y acá entramos ya a la parte de los recursos. Recurso de revocatoria. Dice que procede contra las resoluciones que no son definitivas. Dice que se interpone en el momento de la resolución si la misma se hubiera dictado durante una audiencia o diligencia. Acá la revocatoria. Dice que se interpone dentro de las 24 horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiera sido dictada por el tribunal sin presencia de las partes, es decir, que solo nos notifican la sentencia, ¿verdad? En el otro caso, pues se interpone estando, digamos, en la misma sentencia, uno puede pues plantear el recurso de revocatoria en la audiencia. Recurso de nulidad. Procede contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando sea procedente el recurso de apelación. La nulidad, ¿verdad? Dice que también se interpondrá dentro del tercer día de conocida la infracción ante el tribunal que ha infringido el procedimiento. Dice que el tribunal dará trámite inmediatamente, mandado a oír por 24 horas a la otra parte. Acá es cuando nos ponen esos famosos plazos de 24 horas, ¿verdad? Dice que el tribunal resolverá dentro de 24 horas siguientes, es decir, cuando nosotros contestamos este plazo conferido por 24 horas, las 24 horas siguientes, pues el juez tendrá que dictar la resolución, aunque nos la notifiquen, pues, al mes, 2 meses, ¿verdad? Dice que contra la resolución que se resuelva, acá dice que cabe el recurso de apelación, es decir, que podemos apelar el recurso de nulidad. Apelación de la nulidad, dice que procede cuando la resolución que se resuelve, la nulidad, cuando fuera dictada en primera instancia. Contra la resolución que resuelva la nulidad cuando fuera dictada en primera instancia. Artículo 365. La interposición será dentro del plazo de 24 horas de su notificación ante el tribunal que conoció en primera instancia. La elevación, dice que el expediente se elevará los autos originales a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Es cuando les decía de que ellos mismos tienen que elevar ese expediente. Por eso es de que nosotros acompañamos nuestras copias, ¿verdad? Para que ellos formen legajos y pues ellos mismos puedan elevar ese mismo expediente a segunda instancia. Dice la resolución será dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos. Y dice que en contra las sentencias o autos que pongan fin al proceso, existe la aclaración y la ampliación. La aclaración dice que se pedirá en los términos de la sentencia si detectamos que son oscuras, ambiguas o contradictorias. Nosotros pedimos pues un recurso de que nos aclare, ¿verdad? Porque a veces puede haber una contradicción. Yo recuerdo que en una ocasión tuve 2 resoluciones del juez en un tema de una reinstalación. En una resolución el juez nos mandó a la parte actora a solicitar, digamos, todo lo que se pelea en la vía ordinaria y que presentara él su escrito inicial de demanda en primera instancia de forma ordinaria, porque este era un incidente de reinstalación. Entonces él dijo que únicamente se iban a pagar los salarios dejados de percibir y las demás prestaciones pues en la vía ordinaria. Después, en otra resolución, el juez
nos puso que se pagaran los salarios dejados de percibir y demás prestaciones. Entonces nosotros en ese momento pues planteamos, ¿verdad?, que nos aclarara de a cuál de las dos resoluciones pues debíamos digamos, de acatar, ¿verdad? Porque en la primera nos había dicho de que era claro que establecía que, digamos, las demás prestaciones se tienen que pelear por la vía ordinaria y que acá solo cabían pues, los salarios dejados de percibir, y luego posteriormente nos dio respuesta y él corrigió, ¿verdad? Y nos indicó en una resolución de que únicamente los salarios dejados de percibir y lo demás que se peleara en la vía ordinaria. Entonces acá es donde cabe este tipo de recursos, ¿verdad?, para enmendar el proceso. La ampliación dice que se pedirá si se omitió resolver alguno de los puntos sometidos a juicios, es decir, si al juez se le pasó algún rubro de lo que de lo que estaba pretendiendo la parte actora, este es el momento, ¿verdad?, de que él amplíe su demanda. Entonces él va a tomar esa omisión y la va a plasmar en una nueva resolución. Existe también el recurso de responsabilidad. Este solo procede cuando esto procede en contra de los jueces y magistrados, ¿verdad? En los casos donde las partes sientan que están siendo vulnerados sus derechos, o donde sientan que se están retrasando por motivos ajenos, ¿verdad?, a ellos el proceso, ¿verdad? O cuando no cumplan los procedimientos establecidos los jueces, ya sea negligencia, ignorancia, mala fe. Erwin, no sé si iba... No. No, perdón, gracias. Se me activó el micrófono. No tenga pena. ¿Ok? O cuando faltan a las obligaciones administrativas a su cargo. Entonces acá pues se puede plantear el recurso de responsabilidad. Hablemos un poquito sobre la segunda instancia. Ya casi vamos a terminar y así pues tenemos este repaso. Ya después ustedes ya en su casa con el material que les envíe lo que les envió, mejor dicho, el link, empiecen a estudiar. Y espero pues les envíe también el cuestionario, ¿verdad? Y ustedes mismos empiecen ahí a hacerse las preguntas. Incluso si él les compartiera ese cuestionario, pues incluso pudieran ustedes trabajarlo tal como trabajaron en grupo y resolverlos en grupo, ¿verdad? Y repartirse las preguntas, porque sí vienen buena cantidad de preguntas que les va a servir para la vida, ¿verdad?, profesional, indistintamente de cómo ponga el segundo parcial el catedrático, ¿verdad? La segunda instancia dice: la única forma en que puede originarse la segunda instancia es cuando se interpone el recurso de apelación. Es decir, cuando en primera instancia ya tenemos nuestra sentencia y no estamos de acuerdo o no fue favorable a nuestras pretensiones, nosotros planteamos el recurso de apelación, ¿verdad?, ante el mismo juzgado que conoció, y ellos se elevan a la segunda instancia. Hablemos sobre el objeto. Dice que es revisar lo resuelto por un juez del tribunal de primera instancia. La apelación puede ser genérica o puede ser extraordinaria. En la genérica se da cuando no ha existido prueba rechazada o protestada en primera instancia. En la apelación extraordinaria dice que sí se da cuando sí existió una prueba rechazada y protestada en primera instancia. Su interposición será dentro del tercer día de notificados. Acuérdense que al tercer día de notificados, pues ya se tiene que está firme, ¿verdad?, esa resolución. Entonces se tiene que interponer dentro del tercer día de ser notificados, es decir, tenemos esos 3 días. Elevación del expediente. Acá se elevan los autos originales a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. De igual manera se eleva en la apelación extraordinaria. La audiencia, digamos que nos dan en segunda instancia por el plazo de 48 horas. Acá pues también nos pueden solicitar en segunda instancia que señalemos casillero, ¿verdad?, para que ellos nos puedan notificar. Es decir, nuevamente nos van a estar notificando de forma presencial. Y ahí nosotros tenemos que señalar nuestros agravios, ¿verdad?, de por qué estamos nosotros inconformes con lo resuelto en primera instancia. Y también tenemos que señalar casillero electrónico, ¿verdad?, para que ellos nos estén notificando. Luego de la audiencia conferida por el plazo de 48 horas, nos señalan una vista. Esta puede ser un año después, ¿verdad? Dice que se debe realizar dentro del, digamos, la vista después de que nosotros evacuamos plazo se debe realizar dentro de los 5 días siguientes. Es decir, ellos resuelven, a los 5 días tendrían que darnos esa vista, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ellos resuelven
ellos ponen fecha tal, pero nos están notificando al mes, 2 meses, ¿verdad? Y aquí nos van a señalar el día y hora para lo de la vista. La vista solo estará en la apelación genérica. Ahora en la apelación extraordinaria, acá está la prueba. Acá dice que se nos da audiencia para la recepción de las pruebas que fue denegada, ¿verdad? Entonces acá vamos a presentar qué fue lo que nos denegaron, ¿verdad? En la primera instancia. Acá también se puede utilizar lo que es el auto para mejor fallar. Esto es opcional. Dice que el tribunal de segunda instancia, cuando lo estime pertinente, podrá hacer uso del auto para mejor fallar dentro de un término que no exceda de 10 días. Y también está la sentencia en segunda instancia. Se dictará a los 5 días posteriores. Las excepciones en segunda instancia se pueden interponer las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Acá es cuando nacen, ¿verdad? Este tipo de excepciones, las que nacen con posterioridad, que pueden ser como demanda de pago, la transacción o cosa juzgada, la prescripción, entre otros. La importancia de la interposición de estas excepciones es que pueden lograr vertir un fallo que ha sido desfavorable para el demandado en primera instancia. Es decir, acá se puede modificar, ellos pueden decir que no ha lugar y que se modifique la sentencia en primera instancia. Entonces ellos obligan, por ser superiores, por ser segunda instancia, obligan a la primera instancia a que modifique, ¿verdad? Y, digamos, la parte que se ve afectada, acá es donde puede plantear la acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios. Y ese es otro proceso, ¿verdad? Entonces, cuando resuelvan en la Cámara de Amparos y Antejuicios, y de igual manera, pues, ellos afirmen lo que está resolviendo la segunda instancia y se vuelva a ver afectado la parte, cualquiera de las partes puede ser afectado en esas decisiones. Entonces, ahí es donde cabe ya la apelación de este amparo. Y esto, pues, ya va a ser definitivo y será la Corte de Constitucionalidad que mande a modificar ya sea la sentencia de segunda instancia y deje firme la de primera instancia, ¿verdad? O viceversa. El efecto de la sentencia en segunda instancia dice, acá va a confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Los recursos contra las sentencias de segunda instancia, dice, contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Y recordemos de que habíamos hablado también de que acá no existe lo que es la casación, ¿verdad? Por lo engorroso y pues contraviene todo lo que es el derecho laboral, acá no existe la casación. Es la única materia donde no cabe este recurso. Yo les mandé también doctrina, ¿verdad? Sobre los recursos. También léanlo, que es muy importante. Acá se los puse de una forma simplificada. Entonces acá estaríamos llegando ya con el repaso, ¿verdad? De todo lo que es el juicio ordinario laboral. Entonces repasen bastante, ahí vamos a estar a las órdenes con cualquier duda, en cualquier momento pues nos pueden consultar y les deseo una feliz noche y que les vaya muy bien en su examen parcial. Y vamos a platicar con el IC para ver qué procede la próxima semana, ¿verdad? Que todavía tendríamos que estar en clases virtuales. Entonces, les deseo una feliz noche y que descanse. Gracias por su atención. Feliz noche, Lick, gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Ok, Lick, gracias.